tal están llevando? Hola, María, Alexia. ¿Han podido escuchar la clase de trabajos prácticos? Chicos, ¿han podido resolver los problemas de polarización y polarimetría? ¿Han escuchado la clase teórica? Bueno, les ha dado presencial y creo que está subida también la clase. Bien, perfecto. Bueno, los problemas de hoy de polarización y polarimetría son súper cortos. Hemos planteado dos problemas. Bueno, si han visto la guía, espero que abra mi guía. Si han visto en la guía, son pocos problemas de polarización y polarimetría y muchos son teóricos. Les aconsejo que tengan bien clara la parte teórica en este tema, porque seguramente alguna pregunta en el parcial teórica de este tema va a ir, porque hay mucho de teoría en esto, ¿sí? Más que problemas, tenemos más cuestiones teóricas. El problema 14 y el 16 y el 17 son de teoría, ¿sí? Que obviamente escuchando la clase teórica, bueno, poder responder. Igual lo podemos charlar acá. Pero los problemas que son de resolución son el 15 y el 18. En el caso del problema 15, ¿qué fenómeno, qué es lo que estamos analizando ahí? A ver, empecemos haciendo un pequeño repaso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de luz polarizada? ¿Qué es la luz polarizada? ¿Qué es lo que qué es lo que se hace para obtener una luz polarizada? ¿Hay un método, dos métodos, ningún método? ¿Hay luz polarizada todo el tiempo, por todos lados? ¿No? ¿Qué creen ustedes? ¿Han escuchado la clase teórica? Empecemos por ahí. ¿Han escuchado la clase teórica para que vean si yo entro más en teoría o menos en teoría? Sí. No sé quién estaba por hablar. Perdón que le interrumpí. ¿Qué ¿Es la problema? luz no polarizada que pasa por un polarizador? Es luz no polarizada que atraviesa un polarizador. Bien, está bien. Esa luz no sé quién, Milagro, creo que ha hablado, no sé quién es, que dice luz no polarizada. ¿A qué nos referimos con luz no polarizada? Es la luz que normalmente o cotidianamente le llamamos luz natural, ¿sí? ¿Qué diferencia la luz natural de una luz que está polarizada? Y como bien has dicho vos, esa luz para polarizarse ha pasado por un polarizador. Ya vamos a ver qué es un polarizador. Pero ¿qué diferencia tengo entre la luz natural y una luz polarizada? ¿Qué es lo que tiene de Las ondas diferente? electromagnéticas. Bien, La ¿qué es lo diferencia que? sería que la luz polarizada está producida por una única carga y tiene una única dirección. En cambio, la luz Perfecto. natural no. Exactamente, muy bien. La luz polarizada tiene una componente eléctrica, ¿sí? Fíjense que seguramente en la clase teórica les he explicado, como muy bien has dicho, la onda electromagnética está constituida por campos eléctricos, líneas de campo eléctrico y líneas de campo magnético, eso ustedes ya lo saben, ¿sí? A nosotros nos interesa en este caso los campos eléctricos. Son esos campos eléctricos los que nosotros vamos a seleccionar a través de un polarizador. Y como muy bien has dicho, un polarizador lo que nos va a permitir al polarizar una luz es seleccionar una componente de campo eléctrico y de esa manera se polariza la luz, ¿sí? Entonces, Edu, ¿querés que le vamos haciendo un esquemita, te parece? Ya estoy buscando algo que... Sí. Mira. Sí, bueno, yo sigo hablando hasta que encontrés un esquemita. Entonces, lo que vamos a tener en la luz polarizada es luz que tiene una componente en una sola dirección, en un solo eje, si quieren, si lo estamos representando en un eje cartesiano, en un solo eje, una componente, ¿sí? Bien. Y ustedes muy bien me han dicho que para poder polarizar esa luz necesitamos un polarizador. ¿Qué es lo que hacen los polarizadores? Bueno, polarizan la luz, lógicamente. La pregunta sería, ¿existe una sola forma de polarizar la luz? ¿Qué opinan No, ustedes? No, hay muy bien. dos. ¿Cómo? No, No, discúlpame, no te he escuchado. Se me cortó a mí. ¿Qué me dijiste? Victoria, ¿qué decías?
que está muy bien lo que has dicho, no, hay más, ¿sí? Hay hay varias técnicas para poder polarizar la luz. ¿Pueden nombrar alguna de ellas? Muy bien. Reflexión. Muy bien, reflexión. Refracción. Perfecto, muy bien. Y las láminas Polaroid, ¿sí? Las láminas Polaroid, que eso es absorción selectiva, ¿sí? Sí, no creo que podamos hacer en laboratorio, una lástima, pero nosotros en el laboratorio, si no se los vamos a mostrar de alguna manera, porque si lo ya sea virtual o presencial, el laboratorio va a ver al fin. Las láminas Polaroid son polarizadores que se caracterizan porque tienen una cierta composición química, están formadas por cadenas alifáticas, son hidrocarburos que tienen un cierto estiramiento en esa plaquita que permite que se pueda seleccionar una de esas componentes, ¿sí? En el laboratorio nosotros trabajamos con láminas Polaroid, que son las que van a permitir seleccionar una de esas componentes, o sea, permite que pase una de esas componentes para poder polarizarla a la luz. Hay otras técnicas, como bien han mencionado, uno de esos es la polarización por reflexión, y en donde nosotros vamos a utilizar en la polarización por reflexión, que es uno de los problemas que tenemos hoy día, que es el 15, que ya Edu lo ha puesto en la pantalla. En la polarización por reflexión nosotros vamos a trabajar con justamente el fenómeno de polarización se produce, como la palabra lo indica, por reflexión, es decir, hay un rayo que va a estar completamente polarizado, que es el rayo reflejado, pero ustedes ya saben que siempre se producen fenómenos de reflexión y de refracción, eso ya lo hemos hablado mucho en la clase pasada. Entonces, el rayo reflejado será completamente polarizado en cierta situación, que ya lo vamos a analizar en el problema 15, pero va a haber otro rayo que va a ser parcialmente polarizado, que es el rayo refractado, ¿sí? Hay dispositivos que justamente para poder polarizar o aumentar el grado de polarización de la luz, va tomando ese ángulo, ese rayo refractado, parcialmente polarizado, ese refractado, y lo vuelve a pasar entre un medio y otro para que vuelva a reflejarse y vuelva a refractarse. Y de esa manera se van seleccionando componentes polarizados, ¿sí? O sea, se va seleccionando y se va polarizando la luz. Ahí está, miren, Edu les pregunta, fíjense, ahí tienen una onda, tienen la onda electromagnética, y él les pregunta, ¿esa luz, esa onda está polarizada? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que pueden identificar en la onda electromagnética esta que está representada en la pantalla? ¿Qué ven ahí? Fíjense que en el eje les dice campo eléctrico, campo magnético, dirección de la onda. ¿Sí? La onda viene como saliendo de la pantalla, tengo el campo eléctrico hacia arriba y el campo magnético perpendicular horizontal. La pregunta será, ¿esa onda está polarizada? ¿Qué creen ustedes? Chicos, ¿qué es lo que tienen que definir ustedes para ver si está polarizada la luz? No está polarizada. ¿No está polarizada? ¿Cuántas componentes ven? Perdón, ¿estás por hablar? No, para nada. Pero ¿cuántas componentes ven ahí de campo eléctrico? Ahí estamos viendo, claro, ustedes están viendo, en ese caso también una componente resultante, ¿sí? Ahora, si yo les hubiese, en realidad ustedes tienen, creo que seguro que les ha puesto en la teoría, tienen componentes que van en todas direcciones, ¿sí? No solamente en este que les está mostrando el esquema. Pero en este esquema particularmente, fíjense que solamente me está mostrando una componente vertical. No estoy viendo las demás, ¿sí? O sea que podría estar polarizada, ¿sí? En el sentido de la dirección de la onda. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos a comenzar a resolver... una cosita más. ¿Para qué nos interesa a nosotros
polarizarle a la luz, porque nosotros la vamos a utilizar a esa luz polarizada, o la vamos a analizar esa luz polarizada cuando la hacemos incidir sobre ciertas sustancias que tienen la capacidad de rotar el ángulo de la luz polarizada, ¿sí? Esas sustancias que tienen la capacidad de rotar la luz polarizada se denominan, ¿cómo se denominan? Podría ser que la hagan girar para un lado o la hagan girar para el otro, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? Chicos. Ópticamente activas. Bien, son sustancias ópticamente activas. Entonces, por un lado yo tengo, estudiamos cómo polarizar la luz, que esa es polarización de la luz. Y por otro lado, aplico esa luz polarizada que se llama polarimetría, ¿sí? Uso luz polarizada para medir algo, metría. Entonces, ¿qué hago? Como bien han dicho recién, yo incido. Primero polarizo la luz por la técnica que ustedes quieran. Luego, esa luz polarizada la hago incidir sobre una sustancia ópticamente activa. ¿Qué significa que va a ser ópticamente activa? Que va a hacer rotar la luz polarizada, ¿sí? Esa luz polarizada puede ser rotada hacia la derecha, entonces decimos que la sustancia es dextrógira, y si la hace rotar hacia la izquierda, decimos que es levógira. Pero ustedes ya van a ver, cuando veamos el problema de 18, que el ángulo con el que está rotando la luz esa sustancia está directamente relacionado o es directamente proporcional a la concentración con que esa sustancia se encuentra en una solución. Recuerden que siempre tiene que estar en solución. Por eso a nosotros nos sirve muchísimo, chicos, van a ver que después hay muchas técnicas, sobre todo en la industria azucarera, que utilizan la polarimetría para determinar concentraciones de azúcares, porque la sacarosa es una sustancia ópticamente activa que tiene esta capacidad de hacer rotar luz polarizada. Entonces se la utiliza mucho para determinar la concentración de sacarosa. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, ya vamos a llegar al problema 18, haciendo como un pantallazo de lo que vamos a ver. Entonces lo sectoricemos un poquito, veamos la primera parte. ¿Cómo hacemos para polarizar la luz? El problema 15 dice, el ángulo de incidencia de polarización. Si yo ya estoy hablando de un ángulo de incidencia de polarización, ustedes ya tienen que ir asociando qué técnica puede ser la que estemos utilizando. Y ahí les dice, por refracción. Por refracción para una determinada sustancia, yo no sé qué sustancia tengo, es de 60 grados, ¿sí? Entonces, fíjense, el ángulo de incidencia del rayo polarizado, de la luz polarizada, forma 60 grados con la normal, y el medio incidente es el aire, ¿sí? Porque no les dice cuál es el ángulo de refracción de la luz que incide con ese ángulo. Si no les aclara que viene de algún medio diferente, entonces consideramos que el ángulo del medio incidente es el aire. Entonces, conozco el ángulo de refracción, de incidencia, perdón, que es 60 grados, y el medio consideramos que es el aire. ¿Hasta ahí estamos? Bien, me pide cuál es el ángulo de refracción de la luz que incide con ese ángulo. O sea, me está pidiendo el alfa T. Básicamente ustedes podrían decir, bueno, lo que vamos a hacer acá es aplicar ¿qué ley? ¿Qué ley vamos a aplicar, chicos? ¿Qué ley aplicarían? ¿De Snell? Exactamente, la ley de Snell es lo que primero tienen que pensar. Tengo un medio incidente, un medio de refracción, un ángulo incidente, me piden el ángulo de refracción. Pero ¿con qué inconveniente me encuentro acá? No conozco el n del segundo medio, ¿sí? No lo conozco. O sea que no, por ese lado, esa ecuación no la podría utilizar. Pero como estamos con luz polarizada y el fenómeno es de refracción, inmediatamente tenemos que pensar qué sucede en ese caso con los ángulos que se están formando. Entonces simplemente es despejar un ángulo y vamos a analizar qué pasa. La condición para que se produzca una reflexión, ustedes ya saben que cuando estamos en un fenómeno de reflexión-refracción de luz polarizada, el rayo reflejado, es decir, que está arriba, ¿sí? En el mismo medio, en el aire,
que el que está completamente polarizado, para que se produzca esa polarización completa del rayo reflejado, tenía que darse una característica o una situación entre el ángulo reflejado y el ángulo refractado. ¿Qué característica tenía que suceder para que este fenómeno se produzca? La polarización completa del rayo reflejado. ¿Cuándo sucedía eso? ¿Qué tenía que formar entre el rayo reflejado y el rayo refractado entre sí? Un ángulo de 90 grados. Muy bien, un ángulo de 90 grados. Entonces la condición para que nosotros podamos polarizar luz por este fenómeno. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos clarito? Bueno, supongo que sí. Entonces, yo ya sé que 90 grados tengo es el ángulo que se forma entre el rayo reflejado y el rayo refractado. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro dato puedo tener de ahí? Bueno, ahí Eduardo les acaba de poner. Nosotros ya sabemos por la ley de reflexión que cuando hay reflexión, el alfa I es igual al alfa T, ¿o no? ¿Sí o no? Chicos, en los fenómenos de reflexión, el ángulo incidente es igual al ángulo transmitido, ¿sí? El alfa T. Entonces, yo puedo definir que el ángulo que se está formando entre el rayo reflejado, polarizado y la normal es de 60 grados. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ya sé que el ángulo reflejado forma 60 grados con la normal. También sé que entre el ángulo reflejado y el ángulo refractado tengo 90 grados. ¿Qué es lo que me está faltando para completar ¿qué es lo que voy a buscar? Fíjense, yo tengo todo desde en el sentido de la normal está formando 180 grados, todo ese trayecto, ¿o no? ¿Están de acuerdo? O sea que si yo tomara el ángulo que va desde el aire y el medio esta sustancia que no conocemos, yo tengo 180 grados sobre toda esa normal, ¿o no? ¿Lo ven a eso? Sí. Bien, fíjense, ahí Edu les ha marcado con amarillo. Ahí tengo un ángulo de 180 grados. Entonces, yo sé que el ángulo total de toda esa... Bueno, o sea, todo lo que está en amarillo tiene que ser 180 grados. Ya tenemos un ángulo de 60, que es el ángulo de reflexión. En el ángulo 90, que es el ángulo que forma entre el rayo reflejado y el rayo refractado. Y la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer alfa 2? Que es el ángulo de refracción. ¿Cuánto debería valer eso? 30. 30 grados. Muy bien, esto debería valer 30 grados. Para hacer eso no hemos utilizado ninguna ley muy extraña, hemos utilizado suma de ángulos y sabemos que esto en ángulo llano tiene que ser de 180 grados. Y bueno, entonces fíjense en que ahí ya sabemos que esto vale 1, porque lo suponemos como aire, porque no nos dice nada el enunciado. El ángulo de incidencia son los 60 grados, N2 es nuestra incógnita, y esto tiene que valer 30 grados. Bueno, entonces de ahí, matemática, y sacamos cuánto vale N2. Sacan ustedes cuánto vale N2, ya está entonces esto que es el punto A. Y vamos al punto B. Perdón. Sí. No, perdón. El punto A es esto. Sacar el ángulo de refracción. Y el punto B es sacar el índice de refracción del otro rayo. Y el punto C es el ángulo de polarización para el agua. Ahora hacemos lo mismo, digamos, en otro medio, pero nosotros lo que ya sabemos ahora es cuánto vale espérenme a ver. Ya sabemos cuánto valen estos dos índices.
por enunciado, ya sé cuánto vale N2. O sea, ya sé cuánto vale N2. Y el ángulo de polarización para el agua. Bueno, ¿cómo era acá? ¿Qué pasó con Cintia? ¿Hago? ¿Vos lo estás bien? Sí, me quedo, se cortó el internet, estoy tratando, estoy conectado, estoy con el celular, me quedo, no sé qué pasa, estoy tratando de conectar. Bueno, ok. Bueno, sí, sigo yo adelante entonces. Tenemos que saber cuál es el ángulo de polarización. Lo que pasa es que nosotros tenemos acá nosotros tenemos una relación. ¿Será una casualidad que estos dos ángulos de nuestro problema original sean 60 y 30? O sea, que sean ángulos complementarios. Y con complementario estoy queriendo decir con que la suma de los ángulos sea siempre 90 grados. Bueno, la respuesta es no. No. Absolutamente siempre en este tipo de polarización, la suma entre el ángulo de incidencia, que es el ángulo, que también es el ángulo de reflexión, y el ángulo de refracción, siempre me va a dar 90 grados. Esta es una cosa que se da siempre en este tipo de polarización. Esto se da siempre. Entonces lo que podemos hacer nosotros, podemos despejar de acá cuánto vale alfa 2, que es el ángulo de refracción, que será los 90 menos alfa 1. Y llevamos eso a esta expresión. Fijémonos que ahora esto es N1, seno de alfa 1, N2, y esto es el seno de, en vez de poner alfa 2, pongo 90 menos alfa 1. Y acá sí, es imprescindible que hagamos un poco de trigonometría. ¿Qué es esto? El seno de 90 menos alfa. Bueno, lo que se puede probar, porque eso también es otra identidad trigonométrica, que el coseno de alfa es igual al seno de 90 menos alfa. Con esto yo le estoy queriendo decir, y esto ustedes lo pueden probar con la calculadora en cualquier momento, pero por ejemplo, muchas veces lo habrán visto con estos valores de 30 y 60, que el coseno de 30 es igual que el seno de, fíjense, si acá alfa es 30, 90 menos 30, esto es 60. Y también esa cosa, que el coseno de 45 es lo mismo que el seno de 45. Bueno, porque 90 menos 45 es 45. Y bueno, pero esto es general. Lo podemos hacer con 10 grados, lo podemos hacer con... Bueno, a ver, si me han entendido lo que yo les quiero decir, a ver. Entonces, el coseno de 10 grados será igual a... ¿qué cosa? ¿Al seno de cuánto? 80. 80, muy bien. Bueno, utilizamos esa identidad acá. Y entonces todo esto, seno de 90 menos alfa, básicamente es el coseno de alfa. Y ahora lo que voy a hacer va a pasar este coseno, que está en verde, lo voy a pasar para acá. Entonces esto es el seno de alfa 1 y lo voy a pasar dividiendo al coseno de alfa 1. Y esto es igual a N2 sobre N1. Este N1 que estaba multiplicando lo mandé para acá dividiendo, al coseno que estaba multiplicando lo mandé para acá dividiendo. Pero lo que obtenemos acá es que seno sobre coseno, si recordamos, eso es tangente. Y del otro lado tengo los cocientes entre el índice de refracción del medio 2, o sea, donde se transmite la luz, y el índice de refracción de N1, que es donde llega la luz. Y en nuestro problema, lo que nos preguntan es el ángulo de incidencia. Esto es lo que nos están preguntando. El ángulo de polarización, que básicamente es el ángulo de incidencia.
Eso es lo que nos preguntan. Pero ya nos dan cuánto vale N2 y sospechamos que N1 sigue siendo exactamente el mismo, o sea, N1 igual a 1. Esta parte que estaba, que es la que venimos utilizando desde el comienzo, que N1 igual a 1. Entonces, bueno, eso es, el punto C se va a hacer así. El ángulo de incidencia va a ser el arco tangente de N2 sobre N1, donde N2 vale 1,33 en nuestro problema y N1 vale 1. Y en el otro tema, y en el otro punto, en el punto D, simplemente al N2 tenemos que cambiarlo por 1,5, pero es exactamente el mismo desarrollo. También podríamos haberla hecho más simple y decir, bueno, utilizamos la formulita para sacar el ángulo de polarización. Sí, es cierto. También lo hubiéramos podido hacer así. Yo en particular no le he utilizado la formulita porque no me la acuerdo. Entonces, No importa, pero es lo mismo, está bueno que lo hayas puesto así para que se acuerden de la función trigonométrica, chicos. Ahí nosotros en la cartilla hemos puesto la tangente del ángulo, pero ¿de dónde sale eso? Seno sobre coseno, ¿sí? No es otra cosa que eso. ah, has vuelto, Cintia. Qué bueno. Sí, estoy re mal, se me corta, estoy conectada con Wi-Fi en la computadora y con los datos en el celular porque se corta el Wi-Fi, no sé qué pasa. Ah, Debe bueno. estar mal la línea, sí. Bueno, yo Bueno. antes que sigamos adelante, Sí. para mí no ha quedado bien respondida esta pregunta de que si esta luz está polarizada o no está polarizada. Eso es lo que quería que veamos. Es más, bueno, para mí directamente lo han respondido mal cuando han dicho que eso no estaba polarizado. Y no es fácil. Yo por eso vamos a ver este otro dibujito. Espero que se vea bien. Acá. Bueno. Bueno, esta es la versión. Le hubiera tenido que sacar la leyenda. Pero acá tenemos dos tipos, o sea, acá en el dibujo que acabo de poner se intenta representar a dos ondas. Una que está polarizada y otra que no está polarizada, pero no lo están haciendo muy bien después de todo. ¿Qué quiere decir que una onda esté polarizada? Primero que nada, ¿alguien se anima a alguna respuesta? ¿Qué quiere decir eso, que una onda esté polarizada? ¿Cuándo una onda está polarizada? ¿Nadie? Algo Cuando la produce una única carga y tiene una única dirección. bueno, sí, tenés, Cuando puede oscilar con más de un... pero digamos en un dibujo. Está bien lo que están diciendo, o yo por lo menos no le encuentro error a lo que están diciendo. Pero si le quisiera enseñar a otra persona, mira, dice, la cosa sería así. Che, si te muestran un dibujo, vos para saber si está polarizado o no la onda, lo que tenés que fijarte es que, y completen ustedes la oración. ¿En qué se fijarían para saber si una onda está polarizada o no, si le dan el dibujo? Ustedes me están hablando de la creación, por eso me están hablando si es producida por una única partícula que oscila. Bueno, sí, tienen razón. Pero ¿y en un dibujo? ¿En un dibujo cómo yo sé? Que haya un solo vector de campo eléctrico. No es eso, pero capaz que anda por eso. Capaz que tenés la idea correcta, pero lo estás diciendo de manera incorrecta. Así que La dirección de propagación. la dirección de propagación de la onda siempre es la misma, independientemente que la onda esté polarizada o no.
La frase correcta sería, la respuesta correcta, armar una frase correcta que intente responder la pregunta sería: una onda está polarizada, y voy a hablar de una polarización lineal, cuando el vector campo eléctrico siempre oscila en el mismo plano. Cuando el vector campo eléctrico siempre oscila en el mismo plano. Fijémonos en el primer dibujo. En este primer dibujo que he puesto acá. Acá, según el enunciado, y para que sea más claro, hablando de este trío, yo le voy a poner nombrecito a los ejes. X, Y y Z. Vamos a ver si se animan a responder esta pregunta. El vector campo eléctrico está oscilando. ¿En qué plano se encuentra el vector campo eléctrico? Para que quede claro, el primer dibujo, este que estoy marcando ahora, es de una onda polarizada. Polarizada linealmente incluso. Pero la pregunta es: ¿en qué plano se encuentra oscilando el vector campo eléctrico? Para eso le he puesto los ejes X, Y, Z sobre este dibujo que ahí ya les decía. En el I. No. En el eje Y. Los planos, vos cuando hablas de eje Y es una dirección. Los planos se definen con dos ejes. Y hay básicamente tres planos coordenados. Eje Y y Z. No, el eje Y, Z, no. ¿En qué plano? ¿En qué plano está? Les acaba de decir el profesor, son dos ejes. ¿En qué plano está ese campo eléctrico polarizado que les está mostrando ahí? Ese vector. Fíjense que acá en el XY. Fíjense que acá el dibujo les dice: este es el campo eléctrico, el que está vertical. Yo lo voy a marcar ahora con el resaltador. Es esto el campo eléctrico. Ese campo eléctrico, el vector campo eléctrico se encuentra siempre en el plano XY. ¿Cuál es el plano XY? Este es mi plano XY. Y mi vector se encuentra siempre en el plano XY. Mi vector campo magnético, por otro lado, ¿en qué plano oscila? A ver si han entendido bien para responder a esa pregunta. XZ. En el plano XZ. Muy bien. El vector campo magnético está siempre en el plano XZ. Muy bien. Bueno, ahora, teniendo eso en cuenta, fíjense en qué le pasa. Este dibujo está mal, ya le voy a indicar cuál es el dibujo que está mal. Este dibujo está mal. Pero sobre todo la parte que yo no quiero que vean es esto. Esta onda por acá y esta onda por acá. Es como que no la vean. Y veamos el campo eléctrico. Digamos que ese es eso que está dibujado ahí es el vector campo eléctrico. Fíjense en que esta, que voy a marcar ahora con resaltador, es la dirección de propagación de la onda. Bueno, acá lo dice, dirección de propagación de la onda. Pero esa es la dirección en la cual la onda se propaga. Y fíjense en qué le pasa al vector campo eléctrico, que está primero en esta ubicación, después está acá, después está acá, después se pone vertical. Primero, quiero señalar que lo que digo con primero estaba como horizontal y después se pone como vertical. Si yo le volvería a poner nombre a los ejes, este vendría a ser el eje X. Ya me estoy perdiendo yo. X, este el Y y este el Z. Fíjense en que acá, en esta primera ubicación, es como que el campo eléctrico estaría en el plano
ZX. ¿Me entienden? Porque es como que está oscilando en el plano ZX. Y después, en la ubicación que yo he llamado 2, es como que el vector campo eléctrico está en el plano YZ y X. Entonces está cambiando su plano de oscilación. La idea real es que cambie en forma azarosa. Porque si cambiaría de una forma que yo pueda predecirlo, es que está polarizado de alguna manera. Pero por el momento creo que lo más importante es eso. O sea, en un dibujo, cómo poder diferenciar si me están dibujando una onda que está polarizada o no está polarizada. Esta onda está polarizada, independientemente de cuáles sean los campos, cuál sea el campo eléctrico, cuál sea el campo magnético. Esta onda que está dibujada después, que estoy señalando con el resaltador, también está polarizada, básicamente lo mismo. Yo estoy viendo que siempre, independientemente de cuáles sean los campos eléctricos o magnéticos, están siempre oscilando en el mismo plano. Y esta onda, si sacamos la ondita y nos ponemos únicamente con la flechita, esa está cambiando. Y por eso es que esta onda no está polarizada. Acá esto les explica, esto es lo que se llama un tipo de polarización muy especial, no sé si la vamos a ver, pero si eso estaría en forma azarosa sería una onda no polarizada. Cintia, por favor, seguí vos mientras yo intento buscar alguna buena... Dale. Bueno, chicos, ¿quedó claro? ¿Les quedó claro en qué consiste la luz polarizada? ¿Quedó claro cómo polarizar la luz, que es lo que hemos visto en el problema 15? ¿Cómo vamos a estudiar los efectos de la luz polarizada? ¿Qué pasa cuando la luz polarizada es producida por el fenómeno de reflexión-refracción? ¿Quedó claro eso? ¿Chicos? Sí. Bueno, buenísimo. A ver, vamos a ir al problema 18, que es el otro de cálculo, y después, si quieren, discutimos un poquito los verdaderos y falsos, ¿sí? En el problema 18 ya vamos a hacer una aplicación de la luz polarizada, como hemos dicho al comienzo de la clase, para poder aprovechar el fenómeno de desviación de una luz polarizada por ciertas sustancias, al desviar esa luz polarizada nosotros podíamos determinar la concentración, ¿sí? Recuerden que para esto nosotros vamos a utilizar una ecuación que es la que han estudiado en polarimetría, que tiene en cuenta la rotación del plano de polarización de la luz de una sustancia que es ópticamente activa. Recuerden que no cualquier sustancia puede hacer rotar el plano de la luz polarizada, ¿sí? Siempre tiene que ser una sustancia que sea ópticamente activa, es una característica, no es para cualquier sustancia. Eso es pregunta de parcial, ¿no? Bueno, lo leo el problema 18. Dice, un tubo de polarímetro. Polarímetro se llama el dispositivo que se utiliza para medir estas concentraciones de sustancias ópticamente activas. Están basados, lógicamente, en la incidencia de luz polarizada. Dice, un tubo de polarímetro contiene una solución de sacarosa. Ahí ya están viendo que es una sustancia ópticamente activa. La sacarosa está formada por... eso no lo han visto todavía, lo van a ver el año que viene, pero capaz que en el colegio lo hayan estudiado. La sacarosa, que es el azúcar común que ustedes consumimos en la mesa, está formada por dos monosacáridos, uno que se llama glucosa y el otro se llama fructosa, ¿sí? Los dos son ópticamente activos. La sacarosa tiene más constituyente de uno que de otro, pero los dos van a ser, uno es dextrógeno y el otro es levógeno, ¿sí? Bueno, entonces, les decía, dice el enunciado, un tubo de polarímetro contiene una solución de sacarosa de concentración igual a 0,10 gramos sobre centímetro cúbico. Recuerden que las concentraciones, ustedes ya saben, lo han visto en química general y lo deben estar viendo también en química inorgánica, las podemos expresar de muchas maneras: molar, milimolar, gramo por litro, gramo por centímetro cúbico, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre tiene que estar en esta forma, porque esa es la en gramos sobre centímetro cúbico, es la manera que nosotros vamos a incorporar el valor de la concentración en la ecuación de la que estamos hablando. Así que recuerden de pasar unidades en el caso que no se los demos así. Pregunta, ¿cuál es la longitud de onda ¿cuál es la longitud del tubo, es decir, el largo del tubo del polarímetro?
si el plano de polarización de una luz de longitud de onda es de 5890 Armstrong, gira un ángulo de 3,32 grados cuando lo atraviesa, ¿sí? Me está dando de dato la concentración de la sustancia, me está dando de dato el ángulo con el cual está haciendo girar el plano de esa luz polarizada. Y me da el valor de la constante, que es 6,64 grados centímetros cuadrados sobre grado. Que esa K, chicos, no es cualquier K, tiene que ser una K para esa sustancia, es una constante que depende de la sustancia, de la temperatura, para una cierta longitud de onda, ¿sí? Eso hay que trabajarlo bien. Igual siempre se les dará, salvo que no les demos las condiciones, las condiciones de trabajo, el valor de K se lo vamos a dar. Eso está tabulado para muchas soluciones, para muchas sustancias, ¿sí? Que cumplan con estos requisitos de poder girar el plano de la luz polarizada. Entonces, si nosotros nos vamos a la ecuación, fíjense que tengo todos los datos. Lo único que tengo que hacer es despejar L, que es la longitud del tubo, ¿sí? La ecuación con la que podemos determinar la concentración nos decía que el ángulo de rotación del plano de luz polarizada era igual a la constante por la longitud por la concentración de la sustancia. Nosotros tenemos todos los datos y lo único que hacemos en este problema es despejar L. Es súper simple, si no, no tiene demasiada complejidad, es nada más que despejar y poder identificar cada una de los datos que nos da el problema. ¿Han tenido algún inconveniente con este problema? Vamos a aprovechar ya que Edu les ha puesto acá un polarímetro para que podamos analizar, porque creo que les pide el problema 17 y se describe un polarímetro. Bueno, vamos a ver. Fíjense. De paso vamos a ver cómo funciona. El polarímetro más moderno, más viejo, tiene el mismo fundamento que lo que acaba de poner el profesor en la pantalla. Tenemos una fuente luminosa, por supuesto que es luz no polarizada, la cual va a incidir sobre un primer polarizador, ¿sí? Que tiene el rol de polarizador, ¿sí? Es fijo, ese no se mueve, no se puede girar porque es el que está polarizando esa luz. A través de ese polarizador va a salir una cierta intensidad de luz, que si ustedes han escuchado la teoría, acá estamos viendo también otra ley que se llama ley de Malus, que es la que me va a permitir definir cuánto de la luz incidente atraviesa a través del polarizador, siempre es la mitad del valor ese. La cuestión es que ese polarizador lo que ha hecho es polarizar esa luz, ¿sí? Ya a partir del primer polarizador fijo que dice ahí, y es fijo porque ese no lo movemos, simplemente el rol de este polarizador es polarizar la luz, vamos a tener luz polarizada, es decir, tenemos componente eléctrica en uno de esos planos, ¿ok? Como les ha mostrado Eduardo hace rato, fíjense que tenemos la luz que dice luz despolarizada, tengo muchas componentes eléctricas. En el caso de que ya esté la luz polarizada, fíjense que tengo una componente en el plano vertical, ¿ok? Esa luz polarizada va a ingresar al... Disculpa, Sí. cortita. Esto, lo que están representando ahí son los vectores campos eléctricos, que llegan en todas las direcciones posibles y en forma desordenada y azarosa, o sea, luz no polarizada. Exacto. Fíjense que en este caso, a diferencia de lo que les estaba mostrando Eduardo hace rato, acá tenemos ubicadas esas ondas todas en el mismo plano, por eso lo dibujamos con muchas flechitas que vienen de todos lados, ¿sí? Porque está en el plano de la pantalla. Bueno, entonces, cuando ya tenemos la luz polarizada, la componente en uno de esos planos, ingresa en el tubo polarímetro. El tubo polarímetro que tiene una cierta longitud, que eso está definido para cada polarímetro, es a donde nosotros vamos a agregar la sustancia ópticamente activa cuya concentración necesitamos definir, ¿ok? Entonces, esa sustancia ópticamente activa va a hacer que el plano de la luz polarizada rote hacia la derecha si es una sustancia dextrógira, hacia la izquierda si es una sustancia levógira, ¿ok? Esa luz, fíjense, ustedes vayan viendo la dirección que tienen los vectores que están graficados ahí. Fíjense que ingresa en una cierta dirección en el plano y sale con otra, ¿sí? Prácticamente, casi aparentemente en el esquema, está
casi perpendicular con respecto a la forma en la dirección que entra. Es decir, ha cambiado el plano, ¿ok? Eso lo hace la sustancia, es una propiedad que tiene esa sustancia y que va a depender la intensidad de desviación de ese plano de luz polarizada, va a estar directamente relacionado a la cantidad, es decir, a la concentración con que esa sustancia se encuentra. ¿Entendido? Entonces, obviamente fíjense que son directamente proporcionales. Cuanto mayor es el ángulo de rotación, significa que hay mayor concentración de esa sustancia, ¿sí? Alfa es directamente proporcional a la concentración. Bien. Entonces, una vez que la luz ha sido, el ángulo de la luz polarizada ha sido desviado, ¿sí? Necesito poder cuantificar eso, poder medir cuánto lo ha rotado, ¿sí? Porque yo puedo ver en el esquema que hay una rotación, pero para poder medir ese ángulo necesito otro dispositivo que también es un Polaroid, ¿sí? Que puede ser un Polaroid o un polarizador, normalmente se usan placas Polaroid, pero esta sí me va a permitir moverla. Fíjense que al primero hemos dicho que el polarizador era fijo, eso no lo muevo, pero en el caso del analizador, que también es un polarizador, el analizador gira, ¿sí? Se puede mover, porque de esa manera yo voy a poder cuantificar o me va a permitir poder medir cuánto ha rotado el ángulo de la luz, del plano de la luz polarizada. Y esto va a reflejarse en un detector, que simplemente en los equipos modernos es una traducción a algo eléctrico, ¿sí? me va a poner un dígito en un aparato que me va a indicar cuál es el ángulo de rotación de la luz polarizada. Es más, en los dispositivos modernos, utilizando además un estándar, es decir, un control contra el cual yo lo comparo, o una curva en donde tengo distintas concentraciones de esa muestra y la puedo comparar, el equipo ya directamente me da el valor de la concentración. ¿Entendido? Entonces, ¿para qué me sirve el polarímetro? Para medir la intensidad para medir el grado, para medir la concentración de una sustancia, ¿sí? Basado en la capacidad que tiene esa sustancia de rotar el plano de una luz polarizada que incide sobre esa sustancia. ¿Queda duda con eso? ¿Chicos? Hola, ¿están ahí? Buenísimo. Bueno, no sé si tienen alguna duda más con esto, algo que les interese que charlemos. En el tema de prisma, ¿ha quedado todo claro? La clase pasada, que lo hemos visto al último y hemos logrado verlo todos los problemas, pero capaz que lo hemos hecho más rápido. ¿Quieren que repasemos alguno? Con polarimetría. A mí me quedaron dudas, profe. ¿De cuál? ¿De ahora de polarimetría? No del tema anterior. Ah, bueno, perfecto. Edu, no sé si quieres que agregar algo más. No, ahí está, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué problema querés que veamos, Candes, de la clase pasada? Tenía duda con el problema 8 y después con el 11. ¿Con el 8 y con él? 11. Bueno, en el problema 8 tenés tres casos. En el problema 8 tenés tres casos de Bissell. Hasta que Edu lo vaya copiando lo voy leyendo. Dice, incide luz en tres prismas, ¿sí? Dice, verificar si son posibles las marchas de rayos que se muestran en la figura, suponiendo que los prismas son de vidrio y el entorno es aire. Eso es fundamental que les dé dato el problema para que ustedes puedan ver realmente cuál es la marcha de rayos. O sea, lo que se va a dar siempre es que el índice de refracción del medio incidente es menor que el del medio donde se están transmitiendo los rayos, ¿sí? Al menos en el primer rayo incidente. Bien. Entonces veamos qué factibilidades hay. Yo tengo uno de esos será real o no, o
sea, una de esos casos es correcta y los otros no, o ninguna es correcta o todas son correctas. Eso es lo que ustedes tienen que definir, ¿entendido? Entonces, vamos a ver el caso A. El caso A es un problema muy parecido al problema 9, ¿se acuerdan? El de la cartilla. Veamos. Yo tengo en el A, tengo un rayo que está incidiendo con la normal en la primera parte de la interacción del rayo con la superficie del prisma, formando un ángulo de ¿cuánto? Caso A, vamos a ver el caso A. ¿Qué ángulo forma el rayo incidente con la normal? De 0 grados. Bien, 0 grados. Entonces ustedes ya saben que cuando se ve esa situación, el rayo se refracta al otro medio, pero no se desvía, ¿sí? Entonces el rayo pasa refractado derechito, formando un ángulo de 90 grados, perdón, de 0 grados con la normal, ¿sí? Bien. Ahora fíjense que nuestro medio va a ser el alfa I ahora prima, si le quieren llamar, o el NI prima, va a ser el vidrio, y vamos a ver qué pasa con el ángulo que se está reflejando, refractando dentro del vidrio, ¿sí? Fíjense, el rayo incidente, ¿cuál es ahora? El que está dentro del vidrio, ¿sí? Toca la interfase, pero fíjense qué hace ahí. ¿Se refracta? ¿Qué está sucediendo ahí? Fíjense, ahí Edu le está marcando la normal. ¿Qué está sucediendo dentro del vidrio? ¿Qué es el fenómeno que se está produciendo dentro del vidrio? ¿Refleja? Refleja, ¿sí? Porque el medio... Exacto, ese fenómeno es de reflexión total, pero más allá que sea total, lo que quiero que vean es que ¿por qué reflexión? Porque yo nunca cambié de índice de refracción, siempre estoy dentro del vidrio, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esa marcha de rayos, que dentro del vidrio se reflejó, ¿sí? En particular, ustedes saben que este caso es un fenómeno de reflexión total, porque eso ya lo hemos estudiado, es un caso particular también, un cierto tipo de prisma que se llamaba prisma de porro, lo han visto en la teoría y está también planteado en el problema 9. Pero ahí se está produciendo reflexión total. Y ustedes pueden decirme cuál es el valor del ángulo límite, de hecho. ¿Cuánto será el valor del ángulo límite ahí? Estamos hablando de reflexión total, por eso estamos hablando de ángulo límite, ¿no? ¿Cuánto será? Profe, supuestamente tiene que ser de 45, pero... Claro, porque... Pero pero no tiene que ser un triángulo isósceles y este es un triángulo escaleno, o sea que no tiene todos los lados 90, 45. Sí, sí. La verdad es que no sé bien cómo está. Aparentemente me parece que sí es el fenómeno de reflexión total porque por las marchas de rayos que tiene, ¿no? A ver. Está bueno, sí, se produce la reflexión total interna, pero dice verificar si son posibles la marcha de rayos que se muestra en la figura. Bueno, en realidad sí se puede reflejar total, hacer una reflexión total interna, seguro. El problema es que estos rayos no son posibles. Fíjense, por trigonometría, este ángulo es igual a este ángulo. Y más que nada quiero que identifiquen para esta segunda interacción entre el rayo de luz y la interfaz entre los dos medios, este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de reflexión, que deberían ser iguales. Ahora, más allá que en el dibujito me parezca o no me parezca igual, ¿esos ángulos son iguales? Lo hagamos numéricamente, porque y eso también muchas veces es una solución para resolver algunos problemas. Esto vale 30 grados. Si esto vale 30, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto, chicos? Por geometría. Tienen un número cualquiera. 60. No.
Míralo. ¿Te parece que es más grande que el que te ha marcado el profesor de 30? Mira, este es el ángulo de 30. Entonces esto tiene que valer 30. ¿Por qué? Porque son ángulos semejantes. O porque, bueno, depende. Si hacemos las dos rayas y tiramos las cosas, podríamos decir porque son, qué sé yo, congruentes, creo que se llamaban este tipo de ángulos. Pero bueno, si este de 30, el que voy a poner con resaltador ahora, ¿de cuánto es este? Mírenlo a todo el ángulo que se está formando. Si el de arriba vale 30, ¿cuánto vale el de abajo? ¿Cuánto valdría todo? ¿Qué es todo? Entre la normal, perdón, entre la interfaz y la normal. Claro. ¿Cuánto valdría? Ahí la profe Cintia está diciendo, ahí ella está mirando este ángulo. 65. 65 no. 60. 60, muy bien. 60 tiene que valer, porque entre los dos me tienen que formar 90 grados. Por eso le hablaba a la profesora Cintia la dirección de la interfase con la normal, el plano o el ángulo que yo les he marcado hace rato. Lo vuelvo a marcar. Este ángulo. Todo eso tiene que valer 90, porque justamente la normal es perpendicular a la superficie. Ahora, si ese ángulo vale 60, ¿cuánto vale el ángulo de reflexión? Y el ángulo de reflexión es este que estoy poniendo con verde. Y 30 tiene que valer, y ese tiene que fijarse porque según el gráfico, el ángulo que están estos dos rayos es un ángulo de 90. Y si ese es 30, si ese, según la geometría, esto es un ángulo de 30 grados, entonces, bueno, nuestra conclusión es que según este dibujo, el ángulo de incidencia no es igual que el ángulo de reflexión y por lo tanto esto no es posible. La situación A no es posible porque niega una de las leyes básicas de la óptica. De la reflexión. El ángulo incidente siempre tiene que ser entonces igual al ángulo reflectado. Siempre, chicos. No es lo mismo refractado que reflejado. ¿Ah? O sea, justamente, siempre tiene que ser igual que el ángulo reflejado. Y siempre es distinto que el ángulo refractado. Y encima los dos son parecidos de nombrar, entonces... Entonces, la situación A no puede ser. Vamos con la situación B. Para eso, de vuelta, siempre evalúen lo que sucede en las interfaces, o sea, en este punto y en este punto. Y para eso siempre es bueno trazar las normales. Trazar imaginariamente las normales. Porque en base a eso yo sé cuál es el ángulo de incidencia, cuál es el ángulo... Bueno, ¿qué me dicen? Hablando de que de vuelta, la de la izquierda sería la primera superficie y esta sería la primera interacción y la segunda interacción. Bien, vamos a ver entonces el ítem B. Veamos, el rayo incidente es el 1, como les ha puesto el profesor. ¿Qué ángulo está formando con la normal? Ahí. Chicos, 0. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba cuando se daba esa situación? ¿Se refracta el rayo? ¿Se refracta? ¿Qué creen? Lo hemos mencionado recién cuando estábamos analizando el primer caso. Si el rayo incidente forma un ángulo de 0 grados, no se refracta. Muy bien.
se refracta, no se desvía, ¿sí? Entonces ahí simplemente, sin hacer más análisis, esto es lo que está pasando dentro del prisma ese, según este caso, esta gráfica. Se ha refractado, pero no se desvía. Ahí se ha desviado según este esquema. Hay una desviación del rayo adentro del vidrio, dentro del prisma. Sí, hay una desviación. Sí. ¿Y eso es posible si ha incidido con un alfa igual a 0? No, Un alfa, no. Entonces ya ahí simplemente pueden ver que no, ese caso tampoco es real, ¿sí? Tampoco, está mal, digamos, es falso. ¿Lo ven todos a eso? ¿Chicos? sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a ver el ítem C. Bien, ahí lo ponemos. Perfecto. Tenemos en el C un rayo que está formando un ángulo con la normal. Fíjense cuál es la superficie de incidencia. Y tenemos un alfa I, que era el aire, y un alfa y un NI, que era el aire, y un NT, que es el vidrio. Cuando ustedes tienen una NT y un NI menor que un NT, ustedes ya deben recordar que ese rayo refractado se va a acercar a la normal. Eso tengan pendiente o tengan claro en su cabecita para que podamos analizar si esto está bien o está mal. Entonces, veamos, tiene un ángulo, no sé, tiene 40, no sé, le invento un número, soy malísima para hacer cálculos inventados, pero tiene un cierto alfa I. Y fíjense cómo es el alfa T adentro del medio. Es mayor el alfa T al alfa I. El alfa I es menor. ¿Se acercó o se alejó de la normal? El refractado. Se acercó a la normal. Muy bien. Entonces, ¿esa situación es correcta? Sí. Sí, Bien. muy bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver ahora cómo continúa la marcha del rayo este. Fíjense. Ahora tengo el rayo incidente prima, que va a ser el que está dentro del vidrio ahora, tiene un ángulo alfa I prima determinado. Pero ahora vamos del vidrio al aire, o sea que ahora estamos en la situación opuesta, ahora se tiene que alejar de la normal. La pregunta es, ¿el alfa T prima es mayor o menor que el alfa I prima? Es mayor. No, Y eso es el correcto. el alfa T es menor. El alfa T prima Es mayor. es mayor, ¿sí? El prima, o sea, el que ya salió del vidrio, es mayor. Entonces, si paso del vidrio al aire con un NT mayor que un NI, se tenía que alejar de la normal. Eso es lo que ustedes ya saben. ¿Está bien lo que está pasando acá? Sí. Bien. Entonces, ¿cuál de los tres casos es el correcto? El C. El C. ¿Entendido? Muy bien. Sí. Es más, si se fijan en el C, si lo tienen en una hoja impresa, porque en la computadora es muy difícil, y si lo giran de manera tal que la hipotenusa del prisma, o sea, este lado que yo estoy marcando acá, esté horizontal, se van a dar cuenta que el dibujo es el típico dibujo del prisma. O sea, es el típico dibujo que está el prisma y que viene el rayito de luz así, se hace horizontal y después se va a poner acá. O sea, es el mismo dibujo que venimos trabajando siempre, nada más que rotado. Exacto. Exactamente. Bueno, ¿dudas, chicos? No sé qué otro problema era. Estamos en horario, pero... Chicos, hay una consulta. La clase que viene el profesor Eduardo no va a poder estar. Ustedes quieren... Yo la clase la voy a dar sin la pizarra, en el caso que digamos en el horario común, sin la pizarra esta, ¿sí? ¿Quieren que la demos el viernes nomás a la clase o prefieren que planteemos otro horario para que podamos contar con Edu, no solo por su pizarra, sino porque me da ayuda, una mano impresionante a dar la clase? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tienen otra disponibilidad de horario? Nuevo. No, es para terminar de ver este tema. No. Hoy es para ver. Ya prácticamente hemos visto todo, no nos queda nada pendiente para la clase que viene.